Mi nombre es Marta Pérez, soy consultora en cariotipo y hoy me acompañan en esta mesa redonda Federico García, responsable del Plan de Eliminación de Hepatitis C en Andalucía, como representante del Servicio Canario de Salud, el doctor Ceballos, jefe del Servicio Digestivo del Hospital Universitario Dr. Negrín. Por otro lado, me acompaña Rubén Moreno, vocal en la Comisión de Sanidad del Senado, y Modesto Pose, presidente de la Comisión de Sanidad en el Senado. Además, tengo el placer de compartir la moderación de esta mesa con dos expertos en la materia. El doctor Javier García Samaniego, hepatólogo del Hospital Universitario La Paz y coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas, y el doctor Rafael Esteban, catedrático de Medicina y hepatólogo del Hospital Universitario Valdebrón. Brevemente, me van a permitir, antes de dar comienzo al coloquio, que les dé algunos datos. Como saben, la Organización Mundial de la Salud marca el año 2030 como clave para la eliminación de la hepatitis C. Como ya he dicho, esto es un reto que importa a España porque es una de las líderes en esta carrera. Les recordaré algunos datos importantes. Como primer hito, es clave recordar que hace 6 años se aprobó el Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C. Fue entonces cuando se comenzaron a financiar los tratamientos y en tan solo 2 años esa financiación se hizo extensiva para todos los pacientes. El tratamiento es efectivo en la eliminación en niveles cercanos al 100%, por lo que el principal reto hoy es detectar y tratar a los pacientes que están infectados y lo desconocen. En la actualidad, alrededor de 144.000 personas ya han recibido tratamiento y unas 70.000 están a la espera. De estas 70.000 que están pendientes de tratamiento, esta cifra es muy importante, un 30% son personas no diagnosticadas y además la mayoría mayores de 50 años. Esta no es la primera vez que nos sentamos a hablar de este tema. Como ya recordarán, el año pasado organizamos en estas mismas jornadas del Escorial la primera mesa política sobre el reto de la eliminación de la hepatitis C. Estábamos entonces saliendo de la primera ola de la pandemia y decíamos que eliminar es más que tratar. En esas jornadas, todos los grupos parlamentarios que participaron estuvieron de acuerdo en que no basta con financiar la medicación y que quedaban una serie de retos organizativos por abordar que muy brevemente voy a señalar. El cribado por edad, la simplificación del diagnóstico en un solo paso, la mejora de los circuitos asistenciales, la coordinación sociosanitaria, sobre todo en lo que respecta a la población más vulnerable, y potenciar el valor del e-health, un tema de gran actualidad. Un año después, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Seguimos teniendo ante nosotros los mismos retos o hemos avanzado? Le pido a los doctores García Samaniego y Esteban que me ayuden a introducir esta reflexión antes de dar paso al coloquio. ¿Cómo creen desde su experiencia como clínicos que ha influido el contexto COVID en la eliminación de la hepatitis C? Sí. Buenos días. En primer lugar, no sé si se me oye. Sí, ¿no? En primer lugar, quería dar las gracias, como no, al doctor Calleja por su invitación un año más a este curso que ya ha adquirido solera y ya se ha convertido en un clásico en los cursos de verano de la Universidad Complutense. Una matización. El número de tratamientos disponible en la última actualización de la web del Ministerio se aproxima a 150, creo que eran 148.700 y pico. Justo. O sea que hay registrados oficialmente 4.000 pacientes más. Naturalmente, y esto ya se ha señalado pues, por todos los ponentes de la mesa anterior, la COVID-19 ha influido pues, negativamente pues, en todo, ¿no? en la prevención, en el cribado y diagnóstico, en el tratamiento, y ahora que estamos tan familiarizados, ya no solo los sanitarios, ¿no? sino yo creo que todos los ciudadanos, pues, con términos como el de exceso de mortalidad, pues estimaciones recientemente publicadas pues, prevén que los retrasos como consecuencia de la COVID-19 en el abordaje de las hepatitis víricas pueden suponer de aquí a 2030 un exceso de mortalidad de 70.000 personas y un aumento en la incidencia de cáncer hepático en alrededor de 50.000, ¿no? Por tanto, las cifras están ahí y con este impacto negativo de la pandemia, pues tenemos todavía que fortalecer y estimular los programas de diagnóstico precoz y de cribado
en nuestro país para alcanzar la meta de la eliminación, que por otra parte, y también se ha señalado por los ponentes anteriores, España está particularmente bien posicionada para alcanzarlos. Doctor Esteban. No, yo no tengo nada más que añadir, simplemente decir que ya no podemos seguir viviendo del Plan Alonso. El Plan Alonso fue fantástico, gracias a este plan se han tratado 150.000 pacientes, pero esto hace años ya, y desde entonces no se han tomado decisiones institucionales que permitan seguir adelante. De manera que cuando estamos diciendo, y lo has dicho tú en la introducción, que España es un país maravilloso y que estamos a la cabeza, no estamos a la cabeza de nada, estamos perdiendo posiciones rápidamente, porque no hay un apoyo institucional suficiente y lo único que se están haciendo son programas de microeliminación llevados a cabo gracias, por una parte, a la industria farmacéutica y, por otra parte, a la buena voluntad de los hepatólogos. Por tanto, yo quiero en esta mesa, que tiene un tinte político importante, resaltar y pedir las ayudas institucionales con planes, no necesariamente económicos, pero sí planes de unificación de criterios y de apoyo institucional. Bueno, pues habiendo escuchado la opinión de los doctores, a mí me gustaría ahora escuchar al señor Moreno y al señor Pose y que hiciesen ellos una valoración de cómo ha influido la pandemia respecto al objetivo de eliminación. Bueno, muchísimas gracias. Y, en primer lugar, yo quisiera agradecer una vez más, y no me cansaré nunca de hacerlo, siempre que hable de hepatitis C, y además lo hago. Todos los que participasteis en aquel plan que el doctor Esteban Mula ha hecho referencia, del 2015, creo que es algo de lo que el Sistema Nacional de Salud puede sentirse muy orgulloso. Se cogió al toro por los cuernos, otros países decidieron, sin embargo, establecer moratorias de un año, y en aquel momento se decidió ir a por todas, con independencia del precio. Y esto era importante, porque si no, no hubiéramos salido de donde estábamos. Dicho eso, es obvio que la pandemia ha representado un impacto importante en el objetivo que teníamos para la eliminación de la hepatitis, ¿no? Llevándolo probablemente a un retraso, según los propios datos del Ministerio, de 2 años, del 2024 al 2026. Hemos pasado de atender probablemente unos 1.500 pacientes al mes antes de la pandemia a 500 durante, incluso hoy, de la pandemia. Y además, mientras no acabemos con ella, va a ser muy difícil recuperar eso. Por supuesto, los programas de microeliminación pues se han reducido también al 50% por la presión que hay de la COVID, y se va a necesitar un gran liderazgo de nuevo, decía el doctor Rafael Esteban, que es necesario algún tipo de medida adicional, porque si dejamos las cosas circular como están circulando, pues probablemente al trantrán no vamos a llegar muy lejos. Es necesario en esta enfermedad, dado que tenemos la capacidad de erradicarla en su conjunto y nosotros eliminarla en el país, pues tomar la misma iniciativa y el mismo liderazgo que se tomó en el 2015 precisamente para abordarlo, con absoluta decisión. Sé que hay muchas necesidades en el sistema sanitario, pero bueno, algo que realmente puedes eliminar, como se ha hecho con la propia COVID a través del sistema de vacunas, no podemos perder la oportunidad de hacerlo. ¿Se me oye? Sí. Buenos días. Antes de nada, agradecer, como no, yo soy nuevo, soy novato, pero agradecer la invitación y la verdad que me siento muy cómodo, estoy aprendiendo mucho, aprendo más allí y me siento más cómodo sentado que aquí, porque al final, pues esto de los políticos es como aquella definición que había de los especialistas y los generalistas, ¿no? Gente que sabemos un poco de cada cosa, que llegamos a saber casi nada de todo, ¿no? Entonces,
pues me toca hacer el papel de político. Yo soy médico de familia, soy inspector médico, pero vamos, no soy casi nada de eso porque llevo en política muchos años. Entonces, y estoy a punto de jubilarme, o sea que... Yo estuve escuchando con mucha atención. A ver, yo diría que, como decía aquel, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Hay un plan que consensuado con los profesionales, con las fuerzas políticas, y hay un plan que se está ejecutando y, en fin, hay una guía publicada, hay unas encuestas realizadas y ahora ya sabemos que hay problemas. Vamos a descubrir ahora que las comunidades autónomas que no van todas al unísono y que tienen criterios dispares para muchas cosas. Pues no, esa es una evidencia desde hace tiempo y caeríamos en la melancolía si nos estamos siempre refiriendo a eso por cualquier problema. Esa es una realidad y con esa realidad hay que jugar. Es verdad que, bueno, primero, la pandemia, ¿cómo no iba a influir en la situación que estamos? ¿Cómo no iba a influir? En esta y en todo, nos influyó en todas las... Bueno, hablas con los oncólogos y te dicen y te cuentan su situación, pero es que con los infartos igual, es decir, influyó absolutamente en todo el sistema sanitario y fuera del sistema sanitario. Es que nos afectó gravemente a nuestras vidas. Entonces, bueno, yo no sé si vamos a retomar esto de la misma manera. Yo creo que sí, que hay que retomarlo. Y hay que mirar ahí algunas dificultades. Es verdad que nos estamos dirigiendo a una población, vamos a dejarlo en compleja, de llegar, es con dificultad de llegar a la población diana sobre la que tenemos que actuar. Y entonces, pero bueno, el tema está enfocado, están los profesionales en ello y bueno, coordinar las comunidades autónomas. Yo creo que llegará un día en que con un poco de liderazgo por un lado y con un poco de menos liderazgo por los otros lados, pues seguramente llegaremos a buen término. Más explícito tampoco conviene ser por ahora. Entonces, claro que influyó, claro que esto se ha frenado un poco, pero esto se va a continuar con el trabajo que se venía haciendo y o por lo menos yo eso espero, porque esto todavía no terminó lo de la pandemia y todavía faltan después las secuelas económicas. Son muy importantes porque los recursos son limitados y afortunadamente tenemos a nuestro lado Europa, estamos en Europa y afortunadamente eso nos va a ser una oportunidad para que salgamos más fortalecidos. O eso es lo que esperamos. Muy bien, gracias a los dos por las intervenciones. Yo particularmente sigo pensando, y además está aquí Julia y seguro que lo corrobora, que el plan que tantos éxitos ha cosechado y que nos ha situado, aunque el doctor Esteban ha sido un poco escéptico, ¿no? En el sentido de que estemos perdiendo posiciones, ¿no? Que nos ha situado a la cabeza de Europa en número de pacientes tratados, digo que creo que sigue siendo una herramienta válida. Pero también es verdad que los planes tienen que adaptarse a los nuevos tiempos y tienen que adecuarse a las nuevas situaciones. Y me parece, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Esteban, que de un tiempo a esta parte, no digo que el plan haya languidecido, pero sí es verdad que está habiendo iniciativas individuales, de microeliminación, muchas veces lideradas por hepatólogos entusiastas, y en la mesa anterior ya se han puesto de manifiesto, y a lo mejor sí se echa un poquito de menos un liderazgo institucional para evitar un poco esta dispersión, que por otra parte, como bien decía Modesto, es fruto de nuestro sistema autonómico, ¿no? Pero ahí me gustaría preguntarles a los dos, además Rubén pues ha tenido responsabilidades ejecutivas porque él ha sido secretario general del Ministerio, ahora tiene responsabilidades, si se me permite la expresión, legislativas, porque es portavoz en el Senado, y lo mismo Modesto, si ellos creen que
partiendo de que el plan es una herramienta básica que yo creo que sigue funcionando, si sería necesario algún desarrollo legislativo adicional o alguna otra propuesta para que, bueno, como decía el doctor Esteban, no sigamos perdiendo posiciones. Más que desarrollo legislativo, yo apelaría a utilizar los instrumentos que ya tenemos. Es decir, este país tiene un problema que hace referencia al hecho de que poca gente en las comunidades autónomas entiende que esto es un sistema nacional de salud, que es verdad que no tiene cabeza, que no tiene dirección de correo, que no tiene correo electrónico, que no tiene teléfonos, pero es un sistema nacional de salud, que está definido por la Ley General de Sanidad, constituido por todos los servicios. Claro, ¿qué ocurre? Que cada comunidad autónoma cree que su servicio de salud es básicamente su entorno como el de un pequeño reyezuelo. Y el paciente que paga la sanidad con sus impuestos no atiende a si está en Valencia o en Barcelona o en Madrid. Vamos, a él hay que tratarle. Y, por lo tanto, hay instrumentos que han cambiado, porque el gran problema que tenemos para consolidar la equidad en este país y la universalización de la asistencia sanitaria es, lamentablemente, la propia Constitución, que tiene un tratamiento abigarrado de la salud pública y de la asistencia sanitaria, entonces incluida la seguridad social, la falta de un modelo claro hacia el que había que ir y, sobre todo, un problema con el Consejo Interterritorial que se modificó en el 2015. Hasta el 2015, el gran error de la Ley de Cohesión fue que se aprobaran los acuerdos por unanimidad y si no, no se aplicaban a las comunidades autónomas. En el 2015, con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, eso cambió y el artículo 151 de esa ley no es que derogue el 73 de la Ley de Cohesión, pero sí lo matiza. Es decir, cuando el Estado actúa en base a coordinación, hay que decirlo en orden del día, es de obligado cumplimiento siempre que se apruebe por mayoría, aunque una comunidad autónoma vote en contra. Por lo tanto, este es un tema de coordinación. Esto no es un tema que puede quedar en manos de las comunidades autónomas sin más, sálvese quien pueda. Cuando lo hicimos en el 2015 fue un tema nacional y tiene que seguir siendo un tema nacional si el objetivo es eliminar la hepatitis C en nuestro país. Y, por lo tanto, se puede aplicar claramente ese artículo 151 de la Ley de Cohesión para que todas las comunidades autónomas actúen de forma coordinada en esto. Y eso significa pues, abordar a las poblaciones por edad, abordarlo por colectivos de especial vulnerabilidad en este tema, etcétera, 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 ¿no? Es posible hacerlo y deberíamos hacerlo. El problema es que, en general, el Ministerio, todos los ministerios, no estoy hablando de este en concreto, digo en general, frente a las comunidades autónomas, pues, oye, como que no tenemos suficiente liderazgo, o sea, que no nos atrevemos a decirle hasta qué hemos llegado. Esto hay que conseguirlo, nos tenemos que poner de acuerdo por el bien del paciente, porque el paciente es el único que manda aquí. Si no, es que no estaríamos ni reunidos en esta sala. No, si el objetivo no fuera curar al paciente y tratar al paciente, no estaríamos en esta sala. No habría ministerio, no habría servicios de salud. Es el único objetivo. Y yo lo tengo clarísimo, pero es obvio que debo ser de los pocos que lo tiene claro, porque el resto, en fin, entre todos los consejeros, tanto si gobierna Madrid el PP o gobierna el PSOE, oye, siempre se levantan los contrarios en contra del criterio nacional. Bueno, pues es un problema que tenemos de la descentralización de este país que hay que mantenerla, ¿eh? No digo recentralizar nada, pero, hombre, nos podemos coordinar en el bien del paciente. Sí, bueno. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Insisto, necesitamos un liderazgo institucional que vaya por este camino. Julia del Amo es una persona encantadora. Yo creo que la han puesto para que nos convenza a nosotros de que todo va bien y estamos en la misma situación. Es decir, ella puede ser la líder de este proyecto, pero hay que darle las herramientas necesarias para que pueda hacerlo. Y en este momento yo creo que está parado todo. Y vuelvo a insistir, aquí lo único que se hacen son programas de microeliminación personales con la voluntad pues, de los
hepatólogos y de la industria, la colaboración de la industria. Necesitamos este liderazgo y creo que lo podemos tener. Lo que hace falta es que le den a ella las herramientas necesarias. No sé si Julia quiere intervenir por alusiones o le cedo la palabra a Modesta. Es que lo eres. Coincidimos todos en que es encantadora y además yo creo que sí tiene un liderazgo y además los liderazgos son los liderazgos del conocimiento. Vamos a ver, este es un plan bien hecho. Está bien hecho, está bien hecho. ¿Participaron los profesionales que más conocimiento tienen sobre los temas que estamos tratando? Sí. En la guía participaron profesionales, fue consensuada con las comunidades autónomas, en fin, asociaciones de atención primaria, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues yo que esté un poco parado o que vaya a un ritmo un poco más lento, yo creo que en las actuales condiciones no le tiene que extrañar a nadie. Yo espero, y estoy seguro que va a ser así, que se seguirán haciendo los trabajos, bueno, pues con alguna modulación seguramente. Y cuando comentaba Julia que hacía falta que validara la agencia pues un estudio, pues si hacerlo de esta manera, si hacerlo de otra. Bueno, pues las comunidades autónomas... A ver, ahí es donde yo quiero decir. Primero, yo soy un defensor de las comunidades autónomas tienen la competencia en gestión sanitaria y eso fue bueno para el país en general, porque están más cerca de los ciudadanos y en general eso tuvo resultados positivos. Las comunidades autónomas... Todas. No creo que lleven la contraria por llevarla. A veces hay diferencias de criterios. Y es verdad que hubo diferencias de criterios, por ejemplo, porque aquí, no nos engañemos también, estamos hablando de tratamientos que tienen un coste elevado, de población que es difícil de llegar a ella, población diana, y bueno, pues hubo alguna opción política, que no hay por qué decir cuál, que de repente esta gente pues no existía, no se le atendía, no tenían derecho a la asistencia sanitaria. Y entonces tendremos que llegar a un punto de acuerdo también, de decir, mira, tenemos un problema de salud pública y tenemos que resolverlo. No le damos cartilla, pero tenemos que resolverlo. Y entonces, de alguna manera, tenemos que resolverlo y esto nos va a costar tanto. Y ponernos de acuerdo en esas cosas también los partidos, digamos, estatales, ¿no? Pero, Rubén, por lo que has comentado, eres escéptico con el funcionamiento del Consejo Interterritorial. También en el seno del Consejo Interterritorial, y tú yo creo que tenías una posición relevante ahí, se adoptaron decisiones importantes con respecto al abordaje de la hepatitis C. Yo creo que el Consejo Interterritorial, de la misma manera que, bueno, esto está en los telediarios a todas horas, ¿no?, que está gobernando o co-gobernando el COVID con el Ministerio, puede hacer lo mismo con la hepatitis vírica, ¿no? Sí, no soy escéptico, Yo creo que ahí señala alguien que tenéis que apagar el micrófono, los dos. Sí. Va, perfecto. No soy escéptico. Yo creo que el Consejo Interterritorial es un magnífico instrumento, magnífico, pero ¿sabes qué pasa? Que yo hice las últimas transferencias, las masivas, 10 comunidades autónomas, en fin, a lo bruto, permitirme la expresión, en el 2001. 10 comunidades, negociando con 10 presidentes, cada uno de un color político distinto, 40 consejeros, sanitarios, Hacienda, etcétera, etcétera, y nos pusimos de acuerdo para hacer esas transferencias. El problema es que cuando uno le cae un juguete nuevo en las manos, pues, oye, quiere hacer lo que todo el mundo probablemente haría. Si el presidente Insalud en aquel momento hubiera sido egoísta, pues como todos los presidentes anteriores, pues oye, pues no se hubieran hecho las transferencias porque era mucho más que muchos ministerios. Hubo no una generosidad porque esto era la ley,
pero hubo la voluntad de todas las partes de ponerse de acuerdo para descentralizar y está muy bien descentralizado. Ahora, al mismo tiempo, todo el mundo tenía que entender que en un único Sistema Nacional de Salud tiene que haber una coordinación entre todos. Y entonces eso es lo que después del 2015, con la Ley 40 del 2015 del 15 de octubre, es lo que nos permite aprovechar un instrumento que tenemos magnífico para ponernos de acuerdo, oye, hasta en salarios de los recursos humanos, condiciones de trabajo, normas generales cuando nos desplazamos. ¿Por qué ahora yo me pongo la vacuna en la Comunidad Valenciana y si voy a Baleares no me puedo poner la segunda dosis allí? Si yo pago mis impuestos, si es que el sistema es uno. Pues probablemente no me la van a poner en las Islas Baleares, pero yo no tendría por qué enterarme de lo que se organice o se deja de organizar. Es que soy un ciudadano español o residente, y lo mismo da al español que no español, que sea residente en este país. Ese instrumento hay que seguir utilizándolo para bien de todo el mundo. Y, por lo tanto, tenemos que sacrificar un poco el concepto de yo soy el que manda en esta comunidad autónoma y lo demás me trae sin cuidado, ¿no? Hay instrumentos para hacerlo. Y creo que tenemos todos que entrar en el camino de entender que eso es un beneficio para todos y un instrumento para el bien de todas las comunidades autónomas. Pero no se acaba de entender, ¿eh? Yo quería Sí. hacer un comentario. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la percepción de que el problema que hay entre el Gobierno y las comunidades autónomas, más allá de una diferencia de criterio técnico, es el problema de la financiación. Es decir, que ante cualquier, vamos a decir, plan o de coordinación que el Ministerio imponga a las comunidades autónomas, la siguiente pregunta a las comunidades autónomas, bueno, ¿esto cómo se financia? Porque, y esto es lo que realmente ha pasado en la mayor parte de las ocasiones. No es una diferencia de criterio técnico. Nadie discute que los pacientes vulnerables hay que hacerles a todos cribado y hay que darles tratamiento, porque sería una cosa que no tendría sentido. El problema es que en los últimos años yo, claro, llevo casi 30 años trabajando de médico y los últimos 20 años, cuando he ido al Ministerio a cualquier cosa, y digo el Ministerio y digo la comunidad autónoma, es lo mismo. El primer problema que te ponen enfrente es Hacienda, es la financiación. Y al final esto, de verdad, para cualquier cosa, sea formativa, sea de asistencia, sea de coordinación, el problema es la financiación. Y nosotros tenemos la sensación, en general como profesionales, que a pesar de que bueno, tenemos una sanidad en España buena, no sé si tenemos la misma opinión después de lo del COVID, pero claramente está infrafinanciada y afecta a que cualquier cosa sobre la que además intentemos mejorar, en este caso, en caso de hepatitis, siempre se topa con el asunto de la financiación. Siempre es la financiación la que detiene todos estos programas, porque todo el mundo estaría de acuerdo en estar coordinado, en hacer cribado en los grupos técnicos que podríamos hacerlo y tal. Pero al final el propio Ministerio de Hacienda está preso, de Sanidad está preso del Ministerio de Hacienda, de los fondos, y esto es así. Y es un círculo en el que no salimos. Y sinceramente creo que habría muchos planes de mejora en nuestro ámbito que están realmente capados por el tema financiación. Y este realmente es el tema que no se discute. Yo he oído en comunidades autónomas decir el Ministerio me invita a cenar pero pagando yo. Es decir, hay siempre una cierta discusión entre la financiación autonómica y la financiación central o general, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tú mencionas, que yo creo que están frenando en algunas comunidades pues, las actuaciones. A ver, la financiación casi siempre es insuficiente. Pero si uno analiza los datos históricos y de los diferentes presupuestos, hay que ver en qué épocas la sanidad tuvo más dinero y en qué épocas tuvo menos. Entonces, los presupuestos de este año, desde luego, son muchísimo mejores que los anteriores. ¿Que no son suficientes? Seguramente. Lo que pasa es que también tenemos que acostumbrarnos en política, igual que en cualquier cosa de la vida, igual que un jefe de servicio médico, cuando tienes que decir no a una cosa, porque no estás convencido de ella, porque no puedes, por lo que sea, no hay que echarle la culpa a otro. Dice, no, es que no nos dan dinero para esto. No, no te dan dinero para eso, te dan el dinero que te corresponde, pues como a todos. Pero luego las necesidades
son enormes y los recursos son escasos y entonces vamos tirando. No hay queja, no hay queja. No es igual padecer alguna enfermedad aquí que en otros países. No hay queja. Estamos en la cabeza de muchas cosas. Entonces, yo creo que eso de que, claro, es que queda muy bien decir, es que, claro, nos invitan y tengo que pagar yo. Claro, es una frase que queda muy bien y que es muy mediática, pero en realidad no es así. En realidad las competencias están casi todas transferidas y el Ministerio financia lo que le corresponde al financiar. Que algunas cosas además se pueden hacer y se pueden corregir y se pueden hacer mejor con el mismo dinero. Tampoco es cuestión todo dinero. Claro que hace falta dinero, para estas cosas hace falta dinero, pero pongámonos de acuerdo en los dineros y los repartimos. Pero después hay que atenerse a ese acuerdo, ¿eh? No vale de echarle la culpa al siguiente con el próximo proyecto, porque vendrá algún proyecto que quede sin nada. Muy brevemente, porque este tema es importante. Tenemos que saber bien de qué hablamos. El Ministerio no da ningún dinero a las comunidades autónomas, por lo tanto, yo en ese sentido no critico al Ministerio. El Ministerio tomará las decisiones con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen la financiación, depende de los impuestos, hay tres patas en el modelo, de los impuestos y de los fondos, tres fondos que hay, y eso es lo que hay, no hay más. Es decir, no es que el Ministerio, ni Hacienda, ni nadie dé más o menos a las comunidades autónomas, hay una cantidad. Hay una crisis económica, se ingresa menos, pero el 90% lo ingresan ya las comunidades autónomas, por lo tanto, es el dinero que tienen. No puede nadie darles más dinero que el dinero que se recoge por impuestos. Eso sí, cuando tú tienes una cantidad, puedes dedicarlo o bien a sanidad o puedes dedicarlo a otras cuestiones, y ahí es donde ya entra el debate. Y finalmente, hay que pensar, y José Luis ha hecho esos estudios también, como lo ha hecho Javier, como lo ha hecho todo el mundo, María, etcétera, el impacto que tiene el tratar, en este caso, la hepatitis C, como muchas otras enfermedades, sobre el coste global de la enfermedad, de no tener a alguien de baja, de no tener a alguien visitando las consultas de patología, los tratamientos, etcétera, etcétera, es muy superior al coste de la medicación, que es el gran problema que tenemos con la incorporación de innovadores, el gran problema. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. La doctora. Yo quiero de los políticos una recomendación. La mayoría de los que estamos aquí somos médicos, somos hepatólogos, estamos interesados en eliminar las hepatitis virales, tanto la hepatitis B como la hepatitis C. Pero tenemos poco éxito. No somos capaces de llegar al Ministerio, a pesar de que lo intentamos intensamente, y quería pediros una recomendación para que podamos actuar de forma más efectiva. Y también quería preguntar qué papel tiene el Senado y si desde el Senado nos podéis ayudar. Si pueden ser lo más breve que puedan para dar paso. Para bien o para mal, el cuerpo legislativo puede aportar poco. Hacemos leyes, pero en gran medida están condicionadas por el Gobierno, que o bien lo presenta como proyecto de ley o bien veta o no, según interese, una proposición de ley. Lo digo porque las proposiciones de ley tienen que ir acompañadas con impacto presupuestario. Cualquier cosa que pase que tenga un impacto presupuestario negativo en el sentido de que cuesta más, va contra el 134 de la Constitución y, por lo tanto, te lo va a vetar. Yo he sido secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y me he hartado de vetar. Me he hartado de vetar proposiciones de ley porque tenía un impacto económico. Ahora bien, las comunidades autónomas sí que con los presupuestos que tienen pueden decidir, mira, nos vamos a poner de acuerdo para abordar este tema y eliminar, en este caso, eliminar de una vez este problema. Y luego iremos a otra cosa, porque el impacto positivo que tiene, incluso presupuestario, no para esta tarde, para el que gobierna, pero para dentro de 4 años, etcétera, es muy alto y muy favorable. Por lo tanto,
tienes que tropezar con alguien que realmente te entienda. Vía Julia es una gran oportunidad, os lo digo en serio. Es decir, ella puede transmitir, y seguro que lo hace, vamos, Julia, seguro lo hacéis continuamente, transmitir al ministro de turno, al secretario de Estado, a quien sea, decir, oye, esto es importante, todo es importante en sanidad, pero esto es muy importante. Y a lo mejor le harán más caso o menos, porque hay muchas demandas de todos los sitios. Pero sí que podéis hablar con ellos, lo digo porque tenéis que capturar esa sensibilidad, desde mi punto de vista. Perdona, solo Rubén, perdona que hoy discrepe tantas veces contigo, pero son discrepancias menores. Yo creo que sí podemos hacer cosas, porque podemos poner en la agenda política el tema, en la preocupación, en el traslado a los medios de comunicación, en el traslado al gobierno, etcétera, etcétera. Julia es verdad que está comprometida, pero al final en la administración Julia sola tampoco puede hacer nada, porque en fin, en el sentido, puede poner su plan, pero hay otros, y hay distribución de los recursos, y hay baremaciones, etcétera, etcétera. Y yo desde luego creo que las enfermedades infecciosas desgraciadamente están de moda, las enfermedades víricas desgraciadamente están de moda, y yo creo que podemos adquirir todos el compromiso de poner en la agenda política el tema, seguir poniendo en la agenda política, que yo creo que hasta ahora estuvo razonablemente, y seguir poniéndolo. Me van a permitir, sé que hay preguntas, pero tenemos posteriormente 15 minutos para hacerlas, dar paso al resto de ponentes de la mesa, ¿vale? Refería precisamente Rubén el papel de las autonomías. Yo creo que entre esas medidas legislativas que podrían implementarse y habiendo dejado claro el papel fundamental que juega el aspecto nacional, yo creo que los planes de eliminación autonómicos y la figura de ese responsable de los planes de eliminación puede ser una medida clave para alcanzar el objetivo de eliminación, que es el motivo por el que estamos hoy aquí sentados en esta mesa. Y en ese sentido nos acompaña Federico García, que acaba de ser nombrado precisamente hace muy poco responsable del plan de eliminación de hepatitis C en Andalucía. Y no es porque sea yo de la tierra y quiera barrer para casa, pero además es una comunidad pionera que de motu propio ha reivindicado esta figura. Y yo quería preguntarle a Federico García si él considera que efectivamente los planes de eliminación autonómicos son un vehículo que conduce al objetivo de eliminación, y ya que Andalucía ya tiene esa figura, que es usted, ¿cuáles son los próximos pasos que se plantea dar la Comunidad de Andalucía en este objetivo de eliminación? Bueno, pues muchas gracias, Marta, y buenas tardes a todos, y gracias, José Luis, por invitarme a esta mesa. Es la primera vez que estoy en una mesa de este tinte, y la verdad es que cuando uno llega y empieza a hablar en estos términos, pues se encuentra con muchas sorpresas. Pero gracias de todas maneras, José Luis. A ver, Andalucía tenemos la suerte de que ahora mismo tenemos un mandato parlamentario para abordar un problema de salud que son las hepatitis virales. En marzo hemos tenido en el BOJA un encargo parlamentario para abordar un plan no solo de eliminación de hepatitis C, sino de abordaje. Antes hablaba María de hepatitis B, no ha salido todavía Delta, no han salido otras hepatitis, pero tenemos el encargo parlamentario de abordar las hepatitis virales todas, desde la A hasta la E, como un problema de salud pública. Y para esto se ha elaborado desde la Consejería de Salud y Familias una estrategia para abordar todas estas hepatitis. En eso estamos ahora mismo, estamos muy al principio porque estamos iniciando el camino. En ese camino parece lo lógico tratar el primer problema y el problema en el que vamos a tener más impacto y más beneficio, que es la hepatitis C. Y por esto estamos elaborando un plan específico, dentro de ese gran plan de abordaje, estamos elaborando un plan específico para la eliminación de la hepatitis C. Preguntabas antes si esto es fundamental, totalmente prioritario, el que una comunidad, aquellas comunidades, aquí estaba Javier, ha salido ahora,
pero aquellas comunidades en las que ha habido un plan específico de abordaje o de eliminación de hepatitis C han avanzado en las estrategias, en todas las estrategias, que no sé si ahora vamos a discutir o no, pero en todas las estrategias de microeliminación, de cribado. En aquellas comunidades en las que hay este plan es en las que se está avanzando. Entonces, yo creo que es fundamental y yo, la verdad es que me vais a permitir que diga que estoy muy ilusionado, si no, no cogería y me iría de aquí y no haría absolutamente nada. Yo creo que en Andalucía tenemos una oportunidad única para poder mostrar cuáles son las líneas y cuál es el camino que hay que seguir. Tenemos líderes en diagnóstico, tenemos líderes en tratamiento, tenemos experiencias de éxito, igual que en otras comunidades, pero tenemos experiencias de éxito. Y el plan lo que va a intentar es ordenar esto para que no sean experiencias locales, como ya se ha dicho aquí, que no la microeliminación no sea que yo me dedico a trabajar en diagnóstico en un paso, que otro en Almería se dedica a trabajar en los migrantes, sino que todas estas estrategias que ya están funcionando se ordenen y se puedan aplicar, en nuestro caso, a toda nuestra comunidad. Y si esto tiene éxito y luego se puede exportar, estamos hablando de una comunidad autónoma con más de 8 millones de habitantes, si todo esto conseguimos de verdad ordenarlo y ponerlo en marcha y luego se puede exportar a otras comunidades, pues bienvenido sea. Entonces, esta es la línea de trabajo y cómo queremos trabajar. Estamos ahora mismo pendientes la semana que viene de tener nuestra primera reunión con los integrantes, los coordinadores de las líneas de trabajo, que son compañeros nuestros todos y que yo creo que vamos a avanzar muy rápido y probablemente espero que dentro de poco tengamos ya resultados. Muchas gracias, Federico. Al inicio de mi intervención, en ese breve contexto que he tratado de darles, referíamos la importancia del cribado poblacional por edad y justo hace un año, en este mismo foro, Julia del Amo nos presentaba la guía de cribado de la infección por hepatitis C. Entonces, a mí me gustaría dirigirme al doctor Ceballos, que me acompaña, y preguntarle qué ha supuesto esta guía para las comunidades autónomas. ¿Se están potenciando los programas de cribado? Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en este curso de verano de la Complutense, que es el tercero y probablemente no el último dedicado a una enfermedad hepática, y enhorabuena al doctor Calleja por esta iniciativa, esta secuencia de iniciativas. Quiero también disculpar a Conrado Domínguez, al director del Servicio Canario de la Salud, porque un compromiso ineludible de última hora en el Ejecutivo de Canarias le ha impedido participar. Me consta que estaba muy interesado. Mi papel aquí, quizá como político, sea el de político más diluido, que participé, y digo participé en pretérito, porque creo que además es el elemento principal de error del plan, que parece que acabó ya y resulta que no. Participé en el diseño del plan en su momento, en el 2015, en la ejecución inicial, pero en este momento tengo labores de gestión, más de microgestión que de mesogestión. Me parece que el talón de Aquiles principal que se identificó en aquel momento para el plan fue la financiación, ya se ha abordado ese asunto aquí, le correspondía a las comunidades autónomas y en cualquier caso lo que planteó el Ministerio fue endeudarse en condiciones favorables con el Fondo de Liquidez Autonómico para las comunidades de régimen en general. Se hizo o no se hizo en función de cada comunidad autónoma, pero con el paso del tiempo yo he identificado otro talón de Aquiles importante, y es que el plan no incorpora elementos de corrección de su dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez superada el tratamiento, la identificación del problema, primera línea estratégica, cuantificar el problema y de gran ayuda a esos datos del Instituto de Salud Carlos III, que la doctora Guti también ha identificado como superado. Yo podía ser muy útil en aquel momento, pero bueno, habrá que seguir midiendo cuál es la dimensión del problema en la actualidad y no con los datos del 2017. Y la segunda línea, el tratamiento de aquellos pacientes ya identificados, ya diagnosticados de F4 a F0, F1. Bien, pero una vez hecho esto, ¿luego qué? Y en el luego qué no había claramente identificado una línea de cómo vamos a seguir abordando el problema. Avanzamos en la dirección de la OMS, Estrategia Programa 2030 para eliminación, y aquí nos hemos encontrado, y ya se ha dicho en la mesa anterior, en la mesa clínica y en las intervenciones de los ponentes de esta mesa, que la microeliminación es una cuestión de voluntad, de querencia y de recursos posicionados por los distintos centros de gasto,
las comunidades autónomas y las gerencias en función de la distinta identificación o heterogeneidad del escenario al que nos enfrentamos. Muchísimas estrategias de microeliminación se han basado, por cuestiones clínicas y de evidencia científica, en el abordaje de centros de atención de drogodependientes, de centros penitenciarios, de unidades psiquiátricas de media estancia o crónicas de rehabilitación, pues porque ya sabíamos que esos eran los puntos poblacionales de alta prevalencia y hemos conseguido efectivamente disminuir las prevalencias de infectados en los centros penitenciarios del 17% al 3%, y hemos conseguido también tratar a 2/3 de la población que tenemos estimada como infectada, ¿vale? Pero esto era sencillo. ¿Y por qué digo que era sencillo? Pues porque tenemos unos clientes cautivos, unos usuarios cautivos en esos centros, pero tenemos que seguir avanzando y no hay, ya lo dijo el doctor Esteban, no hay un liderazgo centralizado que nos diga cómo tenemos que abordar el problema. Esto es lo que falta. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué acciones concretas se han podido hacer a lo largo de este año en las comunidades autónomas? Bueno, pues dar autonomía de acción adaptada a los distintos escenarios. En el caso concreto de Canarias tenemos 7 áreas de salud, 5 integradas, primaria y hospital, y otras 2 que no solo no están integradas, sino que además son muy heterogéneas en el abordaje. Por ejemplo, a los centros penitenciarios, porque hay hospitales en Canarias que no tienen la referencia de esas áreas penitenciarias. Bueno, pues esa acción, digamos, autónoma o independiente, tiene que estar coordinada en acciones, en comunicación, en puesta en común de las buenas prácticas asistenciales. Esto hay que integrarlo. No puede ser, como decía el director en Andalucía, que en Almería estén haciendo una cosa que tenga un gran impacto positivo y en Córdoba no se estén enterando. Bueno, pues en Canarias y en todas partes ocurre eso. Hay que integrar las buenas prácticas independientes y autónomas, hay que comunicarlas para que todas las áreas sean conscientes de cuáles son las iniciativas positivas y efectivas. Acercar la asistencia tanto en el diagnóstico, y se ha hablado desde el principio de esta tercera iniciativa del doctor Calleja, de pruebas diagnósticas rápidas y también del tratamiento de la dispensación delegada, que hablaba el doctor Crespo antes. Acercar la asistencia al punto de contacto del usuario en esta microeliminación y empoderar el papel de esos centros de atención. Mantener el registro de prescripción, dispensación y resultados, el SITEPAC, que tan buen resultado dio en el inicio del plan, en la segunda línea estratégica de tratar a los pacientes ya identificados. Y, por supuesto, como se nombró antes en Valencia, capturar los positivos perdidos desde bases de datos serológicas y de microbiología. De manera que hay numerosos elementos que se han podido llevar a cabo a lo largo de este año, incluso en ausencia del liderazgo centralizado. Muchas gracias, doctor Ceballos. Precisamente hacía referencia él ahora mismo al tema de las bases de datos y siguiendo con el tema de la guía de cribado, yo quería preguntarle a los doctores García Samaniego y Esteban que efectivamente esta guía de cribado ampara legalmente al experto clínico a tratar de localizar a esos pacientes que todavía no están diagnosticados a través, por ejemplo, pues de la historia clínica. Entonces, esto es un tema que sigue generando reticencias, ¿no? El tratamiento ético de la privacidad del paciente. ¿Tienen claro los médicos que pueden utilizar este tipo de cauces para encontrar a esos pacientes o este tema sigue generando dudas? Claramente hay informes jurídicos que sostienen que se puede perfectamente bien analizar las historias clínicas de estos pacientes y hacer un look back de los pacientes previamente diagnosticados y no tratados. Por tanto, no hay absolutamente ninguna limitación jurídica en este aspecto. Y hay, además, el Ministerio publicó ya unos datos que permiten, me parece que eran de julio del año pasado, que permiten perfectamente hacer el relink, es decir, hacer el look back de los pacientes previamente diagnosticados y no tratados. Sí, si no recuerdo mal, Julia, hay incluso un informe de la Abogacía General del Estado, ¿no?, que respalda, como ha dicho el doctor Esteban, desde el punto de vista jurídico, este tipo de iniciativas. Otra cosa es que se estén haciendo, ¿no? Otra cosa es que se estén haciendo. Probablemente haya que hacer un booster, ¿no?, y recordar a todos nuestros colegas que no es en absoluto conflictivo desde el punto de vista legal
el acometer este tipo de iniciativas. Y si me permite la moderadora, yo sí quería hacer un comentario, quería además hacerlo en nombre de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, a lo que ha dicho mi paisano Modesto de que la hepatitis C esté en la agenda política. Desde luego, el compromiso de la Alianza es que siga estando. Todas las acciones que hemos hecho en este año tan duro y tan difícil han estado encaminadas a que continúe en la agenda política y bueno, en esas estamos. Y también quería decir, a propósito de lo que comentaron, y perdón de nuevo a la moderadora por volver al tema anterior, ¿no?, de lo que comentaron Rubén y Modesto, en el sentido de la pregunta de la doctora Buti, porque el papel del Senado como Cámara Territorial, el papel del Senado en el que todas las comunidades autónomas están representadas, puede fortalecer también ese rol de coordinación que tanto echamos de menos entre administraciones, ¿no? Quería dejar simplemente este comentario. Yo quería añadir que vamos ya a pedir cosas concretas, porque es que si no hacemos un discurso generalista y hacemos pocas propuestas concretas. El cribado etario poblacional debería ser ya de uso generalizado y de recomendación pública en toda España, y no lo está siendo. Y por esto hace falta un liderazgo a nivel institucional. Y el segundo aspecto, vamos a cambiar, vamos a utilizar la pandemia como costo-oportunidad. La pandemia ha sido un desastre absoluto, pero podemos hacer alguna lectura colateral positiva. ¿Por qué no hacemos cribado de hepatitis C y B a los pacientes que se hace cribado de COVID? Vamos a intentar modificar la situación y sacar provecho positivo de una situación nefasta. Se podría hacer, no costaría, no tendría un coste económico excesivo y se podría hacer perfectamente. ¿Por qué no vamos a buscar estas soluciones? Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Hay otro tema de especial relevancia en este contexto de pandemia en el que todavía nos seguimos moviendo, que es el tema de la teleasistencia, del e-health. Efectivamente, se ha normalizado el uso de esta herramienta como clave para el seguimiento del paciente. Pero, ¿y si esta digitalización puede ser también determinante a la hora de identificar a nuevos pacientes con el fin de poder incorporarlos al circuito asistencial? A mí me gustaría saber qué opinan al respecto de esto, pues tanto Federico como el doctor Ceballos y Modesto y Rubén. Si quiere comenzar, por ejemplo, Federico. Sí. Yo creo que la identificación de pacientes perdidos en el sistema es un punto clave. Tenemos allí, en la ponencia de cribado se establecieron los números y hay un importante volumen de pacientes que tienen hepatitis C y que hay que encontrarlos. Para eso ya se ha hablado aquí, la búsqueda de las bases de datos. Volvemos al principio, cada uno hacemos esto como queremos y deberíamos de ordenarlo y desde nuestra posición poder ofertar soluciones, en nuestro caso, a toda la comunidad y no solo a un laboratorio. Y en esta línea es en la que yo creo que debemos de trabajar. Hay una oportunidad estupenda para poder, y además ahora mismo, como ya ha dicho también el doctor Esteban, tenemos el aval jurídico de que se pueden citar a estos pacientes directamente desde las consultas de los médicos que tratan a los pacientes, con lo cual aprovechar todas estas oportunidades es crítico para poder avanzar en la eliminación de la hepatitis C en este momento y aprovechar la teleasistencia que se ha generado en la pandemia del COVID para poder hacer teleseguimiento de los pacientes y para poder hablar también incluso de una herramienta que se ha usado mucho en el COVID, que es la telefarmacia, que ha venido para quedarse. Me parece importantísimo para poder avanzar en esto. Sí, la verdad es que el COVID nos enseña muchísimas cosas, entre otras cosas la falta de un sistema de información potente. A la vista ha estado que no lo teníamos, tiene problemas para eso el Ministerio, pero tienen también las comunidades autónomas
para recapturar todos esos datos, ¿no? O sea, la ausencia de esos modelos de datos comunes, la falta de interoperabilidad y tal, son problemas monumentales que, desde luego, hay que ir resolviendo, ¿no? Sabíamos ya que existía ese problema, pero bueno, es que la COVID lo único que ha hecho ha sido ponerlo de manifiesto. Claro, una enfermedad como la hepatitis C, tan grave, donde no tenemos vacunas, pero tenemos tratamientos, pues el gran problema es el infradiagnóstico, está claro. Es que la gente no sabe que tiene la hepatitis C y, por lo tanto, tienes que ir podemos eliminarla, pero hay que aplicar una serie de medidas, entre ellas el cribado, ¿no? Y eso es absolutamente fundamental. Decía el doctor Esteban, por grupos etarios, por poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera, por los programas de microeliminación, y es la única forma. Y finalizo con algo que la doctora Buti ha planteado. Si no y no te lo recomiendo, María, pero ya que quieres cuestiones prácticas, si no somos capaces de coordinar a todas las comunidades autónomas a nivel nacional, los políticos son sensibles a una cosa, es a los pacientes. Pon toda la carne en el asador en una comunidad. Intenta demostrar allí la prueba del 9 de que esto funciona. El programa que quieras, el que está planteado por la Asociación Española, lo que queráis. Prueba que esto funciona y pon a las plataformas de pacientes a decir, oiga, yo quiero lo mismo que en Andalucía, que en Extremadura, que en Asturias, que lo que sea. Es la única forma de verdad que al final el político responde, porque o nos ponemos de acuerdo nosotros o los pacientes nos tienen que poner de acuerdo. Esa es la realidad. Y finalizo, la digitalización es fundamental. Hay un programa que es el Fondo Europeo para la Recuperación. El problema es que del plan que España ha mandado por casi 70.000 millones, 69.523 millones, el problema es que a sanidad, al Sistema Nacional de Salud, van 1.069 millones, el 1,5%, y teóricamente es para dentro del marco de investigación, etcétera. Es decir, que yo no sé cómo vamos a acabar en digitalización. Tenemos un secretario general que es de digitalización, la Secretaría de Estado también. Es decir, este es un problema de país que yo creo que el Gobierno está intentando solucionarlo, pero vamos, es que nos va la vida en ello también, ¿eh? Por eso digo que es muy importante resolverlo aprovechando este marco financiero, ¿eh? Yo, vamos, es que no quiero entrar en debate otra vez. A ver, yo creo que este problema no se, desde el ámbito, el enfoque desde el ámbito del Estado, que lo tiene que haber un plan general, desde las comunidades autónomas, que está bien que haya otro plan autonómico, pero el problema es que hay que ir a lo micro, a las áreas de salud, a los centros de salud, y hay que contactar con las unidades de salud mental que seguramente están tratando a gente que tiene dependencia de adicciones, y hay que estar con los centros y en la cárcel de al lado, que bueno, que ahí sí se puede hacer un trabajo desde el Estado, además, y bien coordinado, y creo que se ha hecho, pero y luego hay una cosa que a mí me preocupa de siempre, es una cosa de siempre, la diferenciación para todo entre salud pública y asistencia sanitaria. ¿Dónde está la salud pública en los centros de salud? Entonces, los especialistas en salud pública, o están los hospitales en epidemiología y los otros están pues en despacho y están en los centros de salud. Pues nada, que yo creo que es donde hay que centralizar todo, porque es donde tenemos los medios, donde tenemos los sistemas de información, donde se recoge todo, donde está todo. Ahí creo que había que focalizarlo mucho, ¿eh? Me gustaría escuchar al doctor Ceballos y comenzamos la ronda de preguntas. Sí, yo soy muy escéptico acerca de que la teleasistencia ayude en la microeliminación o en el cribado. Cosa distinta es que la teleasistencia ayude a una menor disrupción en el seguimiento y control de los pacientes, pero no a detectar pacientes de manera proactiva. En ese sentido, vuelvo a citar lo que Esteban, lo que hay que hacer es liderar un proceso bien desde arriba para elaborar una estrategia de cribado
etario, por sexo, un cribado general, lo que se establezca como más eficiente para que no perdamos recursos y no generemos en esta situación de pandemia un agujero de diagnóstico que luego dentro de 5 o 10 años pagaremos con cirrosis descompensados, con trasplante y con muerte, con hospitalizaciones y con muerte. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es volver a reunir, y voy a lo concreto, al Comité Institucional de Despliegue del Plan Estratégico y elaborar la estrategia adaptada a la situación actual, que ya no es tratar de manera preeminente a los pacientes cirróticos descompensados, ¿no? Eso ya se hizo. Se trata ahora de cribar a la población, que lamentablemente, porque es una enfermedad silente, está enferma y no lo sabe. Ese es el objetivo principal, a mi juicio. La teleasistencia nos puede ayudar a generar una menor disrupción en el control de los pacientes que ya tengamos captados, de los usuarios ya captados, pero no para captar nuevos. Muchas gracias, doctor. Comenzamos con las preguntas, que había varias, creo. Sí, yo quería hacer un comentario, recogiendo un comentario previo de María. Antes María nos dice que no tenemos registros, datos de incidencia de infección, y yo creo que los políticos sí se podrían poner de acuerdo en algo que sería básico, hacer un registro de resultados en salud. En España no hay registros de resultados en salud y, por lo tanto, es casi imposible asumir que un tratamiento es coste eficiente o que ahorra dinero al sistema sanitario, porque siempre se piensa en términos de periodo electoral. Es decir, yo tengo tanto dinero para este año y no tengo dinero para financiar un medicamento que quizás tenga un coste muy elevado, pero que si la palabra coste la cambiamos por inversión, probablemente sea razonable, porque quizás un tratamiento que cueste 50.000 euros hoy ahorra 150.000 euros en los siguientes 5 años. Pero para que eso se sepa, tiene que haber registros de resultados en salud. Y, en segundo lugar, en mi opinión, y también es una situación en la cual los políticos también se pueden poner de acuerdo, quizás los decisores de qué medicamentos y a qué precios se financian en España no tengan que ser necesariamente, y ahí sí que hay un porcentaje importantísimo de miembros de esas comisiones, que está Hacienda, aunque decimos que no, ahí sí que está Hacienda, ¿no? Entonces yo creo que si hay fármacos que ahorran dinero al Estado, lo razonable es que el Estado los financie y quizás tenga que financiarlo de una forma ocurrente, ¿no? Sí, ahí Javier tiene toda la razón del mundo. Es decir, tenemos un problema que hay que resolver y además es que esto es indudable, no es una necesidad, es una obligación, que es la transparencia de todo el sistema. Es decir, todo el sistema no quiere transparencia. Las comunidades autónomas no quieren compararse entre ellas, los centros, los hospitales entre ellos, los profesionales entre ellos, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, necesitamos tener eso. Hay 2 comunidades, Madrid y Cataluña, que lanzaron el Observatorio de Datos Sanitarios, etcétera, pero hay que estandarizarlo a nivel nacional. Hay que evaluar el desempeño que tenemos, incluso de decisiones de políticas públicas, para ver si las decisiones que tomamos son las más eficientes, son las mejores, etcétera, etcétera. Tenemos una virtud en este país que es la descentralización del sistema sanitario y, sin embargo, una gran ventaja de la descentralización, que es poder compararnos entre nosotros, pues no lo utilizamos. O sea, estaba hablando antes Federico sobre el tema de lo que se hace en Andalucía. Oiga, ¿y qué se hace en otras comunidades? ¿Y lo que se hace en Cataluña, que está haciéndose bien, lo podemos hacer también en Extremadura o no? Es decir, la transparencia, sobre todo en transparencia en resultados, es fundamental para mejorar. Y eso nos daría también algunas claves precisamente a la hora de incorporar a los innovadores, que tenemos como, no sé, pues hay 400 y pico días de retraso respecto a otros países que tardan mucho en llegar, y es porque contemplamos el coste del medicamento tal cual es, pero no el impacto que tiene después a nivel social y a nivel económico, porque no se valora, especialmente porque si yo soy secretario general o ministro, pues sé que en 2 años lo mismo es la media, lo mismo no estoy en el ministerio. ¿Para qué voy a hacer esto? Pues ya me preocupo de mi presupuesto este año. Pero este es un mal negocio para todo el sistema. Es decir, tiene que ser contemplado en su totalidad y para eso necesitas tener datos. Y acabo.
acordaros los que estabais todos implicados, Agustín, acórdate, las comunidades autónomas cuando empezamos con el plan y a empezar a tratar pacientes no querían que hiciéramos público el resultado de cómo íbamos en cada comunidad autónoma. Hubo que enumerarlas, comunidad 1, no sé qué, comunidad 2, hombre. ¿Por qué? Pues porque no nos queremos comparar. Eso, de cara al paciente, es demoledor, además, porque no es consciente si se está haciendo bien o se está haciendo mal con sus impuestos. Por eso digo que la transparencia en el sistema es fundamental. Rubén, gracias por el consejo. En la Sociedad Europea hemos puesto en marcha, y yo soy la responsable de la Asociación de Pacientes, y creo que esto es una herramienta muy importante para el futuro, para luchar contra las enfermedades hepáticas. Todos tenemos una tarjeta de crédito y vamos al banco, sabemos si tenemos dinero, pagamos, no pagamos. ¿Por qué no tenemos una tarjeta sanitaria que identifique qué pruebas tenemos y no se necesiten repetir y no hagamos 10 veces el anti-C o la serología de HIV? ¿Es tan difícil conseguir esto? Se ha hecho para el COVID, ¿no? Ahora mismo la tarjeta sanitaria... Además, sabéis que el 30% de todas las actuaciones que hacemos en sanidad son innecesarias. Entre diagnósticos duplicados, medicamentos que no funcionan bien y no sirven para mucho, etc. El 30%. Por lo tanto, eso solo se sabe si se mide. Si no lo mide, no lo sabes. Es que es imposible. Por lo tanto, eso hay que conseguirlo. Y luego, acordaros de cuando empezamos con las tarjetas sanitarias, yo introduje la de la Comunidad Valenciana y pedí un número único que podía estar vinculado al DNI. Me dijeron que no, en aquel momento los técnicos, que convenía que cada comunidad autónoma tuviera un número distinto y que no se hablaban entre ellas. Oiga, si es que esto no puede ser. Es decir, la historia clínica es del paciente, mal que le pese a las administraciones. Por lo tanto, mi historia clínica debería conocerse en cualquier parte de este país. Es más, se conocerá en cualquier parte de la Unión Europea. Pero no se puede conocer en un hospital privado, porque consideramos en lo público que no, estos son datos públicos. No, no, es del paciente. Si yo me voy a la Quirón, quiero que la placa que me han hecho en el San Carlos, que lo puedan leer allí también, etcétera, ¿no? Es la única forma de reducir parte de ese coste-sobrecoste que es innecesario para utilizarlo en otra cosa, claro. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rubén y con la reflexión de María. Si por haber hay tarjeta sanitaria autonómica, hay tarjeta sanitaria hasta europea. Otra cosa es cómo se desarrolla eso. Yo creo que, y José Luis lo ha dicho, que quizá pues, uno de los efectos colaterales positivos del COVID es que todo esto se va a desarrollar de cara, además, al certificado de vacunación COVID para que la gente pueda viajar, y esto yo creo que se le va a dar un espaldarazo importante. Estoy también de acuerdo con María que si todo esto evitara duplicidades innecesarias, o sea, si yo creo que si nosotros contásemos los test de anticuerpos de hepatitis C que se hacen en España al año, probablemente toda la población estaría cribada, y no es así. Uno va a microbiología del hospital, los microbiólogos ya tiran la toalla y dicen, no, si este enfermo tiene 18 determinaciones de hepatitis C y son todas negativas, ¿no? Y cada vez que ingresa se la piden porque tiene las transaminasas altas, porque tiene una enfermedad hepática metabólica. En fin, todas estas cosas evidentemente no se terminan de un día para otro, pero yo creo que los sistemas de información en nuestro país, que son manifiestamente mejorables, probablemente estén ahora recibiendo un espaldarazo con el COVID. No sé si las personas del Ministerio que están aquí quieren comentar algo al respecto, no lo sé. Gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos mejorar nuestros sistemas de información y que haya una interoperabilidad clara entre los sistemas de información de las comunidades autónomas. El COVID lo ha puesto más de manifiesto. Esto no es nuevo. En VIH lo llevamos viendo años y el VIH realmente es paradigmático en lo positivo en España, y aún así tiene muchísimas deficiencias. Yo creo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de dotar a las administraciones autonómicas y centrales de recursos, porque al final de lo que se trata es que cuando ASUN tenga una reunión con todos los coordinadores autonómicos, haya personas en las comunidades autónomas que tienen la capacidad
física de poder hacer este trabajo, y la realidad es que, si bien el sistema sanitario y la atención primaria está totalmente tensionada por la crisis de la COVID, los sistemas de salud pública, lo hemos visto en los medios de comunicación, llevan infradotados desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en estas necesidades. Creo que Asunción. También en lo dicho por el doctor Crespo, tenemos que no solo monetizar una parte de la ecuación, que es el mal llamado coste, que yo, igual que él, lo llamo inversión, en términos de las herramientas de salud que ponemos en marcha para curar o mitigar la enfermedad de los pacientes, sino también monetizar, y se puede hacer, y los sistemas de información se pueden adaptar para ello, monetizar el resultado en términos de calidad de vida, que es intangible, pero también en el ahorro. Cuando compramos una bombilla LED tenemos clarísimo que es más cara que una bombilla de filamento, pero que ahorra luego en el consumo eléctrico posteriormente, y está calculado además en cuánto tiempo se amortiza. Bueno, pues esto lo tenemos que hacer. Y tenemos que empoderar a las unidades con un liderazgo más líquido, más transversal, a las unidades de atención a los pacientes. Tenemos que aportar los recursos adecuados, en capítulo 1, en recursos humanos, y en el 2, en recursos diagnósticos y terapéuticos. Y tenemos que aportar las herramientas de monitorización y los sistemas de información, que tanto estamos hablando aquí, para ver qué resultados estamos teniendo. Insisto, y tenemos que reunir al comité institucional. No sé si hay alguna pregunta más por parte del público. ¿O doctores quieren hacer alguna? ¿No? Vale, pues antes de concluir, agradeciéndoos la participación a todos, yo creo que es importante, dentro de todas las ideas que se han dicho en esta mesa, que nos quedemos con algunas conclusiones clave. La primera, que a pesar del contexto de pandemia y su impacto negativo, hay dos comunidades como Andalucía y Canarias que han seguido trabajando y esforzándose por implementar herramientas que nos acerquen a ese objetivo de eliminación que está fijado en el 2030, que es clave que los planes autonómicos de eliminación se trabajen desde las asambleas regionales y que se impulsa a los gobiernos autonómicos para implementarlos a tiempo. Me parece que esta es quizá una de las cosas más importantes que podemos destacar por ese papel fundamental que tienen que tratar de jugar las comunidades autónomas, que es imprescindible que haya unidad de criterios en los planes regionales de todas las comunidades para que caminen hacia la misma dirección, y que ese marco de actuación común debería ser el plan nacional, como bien habéis referido muchos de vosotros. Y por último, que ojalá que el consenso que hemos logrado aquí hoy en esta mesa de debate sirva de cimiento para esos futuros planes autonómicos que todos queremos ver implementados cuanto antes. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por haber venido hoy.